Cada minuto que estamos vivos y no enfermos, estamos produciendo alrededor de 1 millón de nuevas células inmunitarias. Y si haces los cálculos, la cantidad total de células inmunitarias que hay en nuestro cuerpo es suficiente para que aproximadamente cada 3 meses reformemos completamente nuestro sistema inmunológico con nuevas células. Podemos comenzar a hablar sobre qué es el sistema inmunológico, qué pretende hacer por nosotros, cómo podemos entenderlo. ¿Es posible tener inmunidad total sobre virus y enfermedades? Hay muchas cosas involucradas, así Sí. que hablemos de eso. Voy a comenzar con un concepto simple que describe por qué estoy tan interesado en el sistema inmunológico y por qué todos también deberían estarlo. Cada minuto que estamos vivos y no enfermos, estamos produciendo alrededor de 1 millón de nuevas células inmunitarias. Y si haces los cálculos, la cantidad total de células inmunitarias que hay en nuestro cuerpo es suficiente para que aproximadamente cada 3 meses reformemos completamente nuestro sistema inmunológico con nuevas células. Pero las células nuevas se forman cada 3 meses. ¿Son buenas, mejores o peores que las originales? Los inmunólogos han investigado esto, llegaron a la conclusión que, en el transcurso de la vida, para las personas promedio, las células que han reemplazado a las células viejas son peores que las que reemplazaron, lo que significa que han envejecido. Esto se llama inmunosenescencia. El proceso de envejecimiento inmunitario es la razón por la que vemos que el SARS-CoV-2, el COVID-19, aparecen de forma más grave en las personas mayores, porque su sistema inmunitario está empezando a desgastarse. Han pasado por lo que se llama inmunosenescencia. Esa es una propiedad biológica que está relacionada a cómo tratas tu sistema inmunológico a lo largo de la vida. No es que tengas un mal sistema inmunológico cuando tengas 65, es que tu sistema inmunológico sea saludable cuando tengas 25 ¿Puedes años. controlar el resultado de tu sistema inmunológico? Esa es la lección de esta conversación. Wow, bueno. A eso le llamamos la edad biológica del sistema inmunológico, a diferencia del número de tu cumpleaños. No es cronológico. Exacto. Bien. ¿Se puede rastrear la edad biológica del sistema inmunológico? Sí, lo hemos estado haciendo. Hay formas científicas de hacer eso convenientemente en el laboratorio. Se hace al observar cómo los genes en tus células inmunitarias están sufriendo lesiones o cambios. En lugar de observar las lesiones en el ADN, se hace al observar el cambio en el que se llama el epigenoma. Epi significa por encima de genoma. La medida real que usamos es la cantidad de grupos metilo que están adheridos a los genes del sistema inmunitario. Eso es parte del proceso epigenético. Algunos de esos procesos están relacionados con la adaptación del sistema inmunitario para estar mejor que antes, pero otros pueden provocar el envejecimiento del sistema inmunitario. Y podemos medir dónde se colocan esos grupos metilo y cómo se relacionan con el rendimiento del sistema. Es posible tomar la sangre de una persona de 30, hacer girar su sangre, tomar la capa leucocitaria que se centrifuga, que es donde residen las células inmunitarias. ¿Es la parte blanca? Sí, es la parte blanca. No lo rojo. Precisamente, los glóbulos rojos son eritrocitos. La parte blanca son las células inmunitarias leucocitarias. Se puede someter al tipo de estudio del que estoy hablando, la secuencia epigenética utilizando tecnología de chips genéticos. Puedes descubrir que las personas que tienen 30 pueden tener la función del sistema inmunitario al nivel epigenético de una persona de 60, o puedes encontrar a una persona de 60 con el sistema de una de 30. Interesante. ¿Cuáles son los principales factores que determinan un sistema inmunitario más débil en una persona de 30 años o uno fuerte en una persona de 60 años? ¿Qué están haciendo diferente que les hace ser débiles o fuertes? La respuesta a esa pregunta es la piedra de Rosetta. Bueno, voy a dar una mejor aproximación porque no creo que nadie haya respondido completamente a esa pregunta, aunque hay una comprensión bastante buena. Si una persona está expuesta a mucho estrés, no duerme, es fumadora, consume alcohol en exceso, no hace ejercicio, come alimentos ultraprocesados, está expuesta a químicos tóxicos, xenobióticos,
Cada una de esas cosas que acabo de mencionar es un agente que modifica la forma en que el sistema inmunológico se marca epigenéticamente y puede contribuir al envejecimiento. Si juntas esas cosas con los genes de una persona, porque podrías conocer a una persona que tiene todo eso y está perfectamente sana a la edad de 90 años sin haber estado enferma nunca. Ciertamente existen esas excepciones relacionadas con la suerte genética. Lo llamo su libro de la vida, con 23 capítulos que están codificados con sus cromosomas. Esas cosas podrían haber sido la suerte que los ayudó a resistir, pero la mayoría de las personas van a tener esas características y a medida que cargas las células inmunitarias, habrá más lesiones relacionadas con el envejecimiento del sistema inmunitario. Wow. Sí, hay mucho daño cuando comienzas a acumular desafíos en el sistema inmunológico. Tal vez a los 20 años puedas manejarlo, pero a medida que envejeces cada década, probablemente sea difícil recuperarse más rápido de una enfermedad o lesión, ¿verdad? Tú lo dijiste, a eso se le llama resiliencia, que es una característica a la que no le damos suficiente crédito. Hicimos una encuesta a 15,000 personas en nuestro sitio web preguntando cuál es su definición de salud. De esas 15,000 personas, solo unas pocas dijeron ausencia de alguna enfermedad, no quiero tener cáncer, Alzheimer u otra cosa. ¿Qué dice la mayoría? Dijeron que querían poder correr un maratón, aprender nuevas tareas, tener éxito en el trabajo, tener la energía para jugar con los hijos, poder escalar montañas, toda la variedad de funciones humanas que se relacionan con la expresión de la alegría, la diversidad y el desempeño. No se trataba de la ausencia de enfermedad, sino la presencia de función y desempeño. Y el sistema inmunológico nos da esa flexibilidad, nos da la resiliencia para poder subirnos a un avión e ir a algún lado y escalar una montaña. Si tu sistema inmunitario no está configurado correctamente, tendrás probabilidades de sentirte mal mientras escalas las montañas. Bien, eres conocido como el padre de la medicina funcional. ¿Por qué tu trabajo consiste en comprender el sistema inmunitario y la inmunidad? Sí, gracias. Eso es parte de mi aprendizaje de 4 años. Si tuviera que enumerar las principales preocupaciones de salud que tienen las personas a lo largo de la vida, sería demencia y tal vez Alzheimer. Los trastornos cardiovasculares, que son la primer causa de muerte prematura, trastornos autoinmunes. Hay 88 diagnósticos de diferentes tipos de enfermedades autoinmunes. La diabetes, particularmente la diabetes tipo 2, la obesidad, es una gran lista, pero ese es un muy buen comienzo. Cada una de estas condiciones es una disfunción relacionada en el sistema inmunológico. Están conectados con el sistema inmunológico. Cada una en un sistema embellecido. Interesante. ¿En serio? Sí. Cuando se presentan estas enfermedades, ¿el sistema inmunológico se volvió débil? Sí. Esa es la razón por la que se formaron esas enfermedades, porque el sistema inmunitario no pudo luchar contra las fuerzas que venían hacia ellos. Sí. Usemos un ejemplo que probablemente la mayoría no conoce. Pensemos en el cerebro. Muchos dicen que las disfunciones cognitivas, demencia en etapa temprana, pérdida de memoria, cerebro confuso, no puede ser un problema inmunológico. El cerebro está solo, tiene la barrera hematoencefálica, está separado del resto del cuerpo. Pero resulta que el cerebro tiene su propio sistema. Se llama microglía. Hay células en el cerebro que se les llamó microglía, glías del griego, que significa pegamento, porque se pensaba que eran células similares al pegamento que unían las neuronas del cerebro, pero en los últimos 30 años se descubrió que en realidad son el sistema inmunitario del cerebro. Se comunican con las células inmunitarias que flotan en nuestra sangre, que se comunican con las células de nuestro hígado, que se comunican con las células de nuestro intestino. El 60% de nuestro sistema inmunológico está agrupado alrededor de nuestro tracto intestinal. Esto explica por qué las personas con enteropatía no soportan el gluten, debido a sus problemas inmunológicos en el intestino. Les afecta el cerebro y tiene niveles más altos de demencia. ¿Cuántos sistemas inmunológicos tiene el cuerpo? Porque dices que hay un sistema inmunológico cerebral y uno intestinal. Me alegro de que hayas mencionado eso. Eso también es complejo para algunas personas. El sistema inmunológico reside en todos los órganos del cuerpo. Tenemos miocinas en los músculos. Por eso entrenar mucho o poco puede provocar dolores musculares crónicos. Estás alterando el sistema inmunológico que produce carnívoros inflamatorios que están en tus músculos. Lo mismo es válido para el hígado. Hay muchos casos de trastorno del hígado graso no alcohólico, incluso en los niños, y es una consecuencia de que el sistema inmunitario del hígado no funciona. ¿Por qué
¿Se ve afectado el hígado si alguien no consume alcohol? ¿Es porque los alimentos procesados, azúcar, gluten u otras cosas? ¿Cómo se ve afectado el hígado de alguien en su juventud? Bien, estás haciendo excelentes preguntas, lo cual es fantástico. Voy a hablar del modelo operativo, de cómo ocurre eso. Todos hemos cambiado nuestra dieta considerablemente en los últimos 100 años, tal vez incluso Sí. en los últimos 15 años. Sí, la dieta estadounidense estándar. Exacto. Hay muchos alimentos ultraprocesados que son muy altos en efectos estimulantes del azúcar en la sangre y aportan otros agentes a la dieta que activan el sistema inmunológico y notan que no son muy amigables, son antipáticos. Cuando el sistema inmunológico reconoce a un extranjero, tiene la responsabilidad principal de defenderse de eso, no solo de virus o bacterias. ¿Dónde comienza todo? La mayoría de las personas comen sus alimentos por vía oral, comienza por la boca. Consumes, digieres en el intestino y alimentan los restos de ese alimento a tu microbiota intestinal, llamado microbioma, que está compuesto por miles de bichos, cada uno con una personalidad diferente que recoge la información de los alimentos que come y digiere parcialmente. Envía señales de su metabolismo que son captadas por la pared intestinal donde reside el sistema inmunológico. Se llama tejido linfoide asociado al intestino, GALT. El sistema inmunitario que se encuentra en los tractos intestinales recopila la información de tu microbioma, que a la vez se recopila la información de tu dieta, la cual da un mensaje de alarma porque ingieres cosas que tu cuerpo no cree que deberías estar consumiendo. Lleva ese mensaje a tu sangre. ¿Y cuál es el primer lugar al que va la sangre cuando sale del tracto intestinal? Va directamente al hígado, que es el órgano de drenaje que toma esa información y nota que está recibiendo un gran rechazo de esta dieta. Les hace saber a las células Kupfer que deben ser agravados. Luego envía un mensaje a la sangre que viaja al resto del cuerpo, incluido la masa grasa, que pasa de ser grasa amigable a mala, que causa preocupación sobre la obesidad y enfermedades asociadas. Por cierto, no hay datos que digan que ser gordo provoque una enfermedad. Hay datos sólidos que dicen que aquellas personas que tienen grasa mala tienen grasa que se ha activado a través del desequilibrio de un sistema inmunológico en un estado de alarma. Ese es el caso de la mayoría de las personas con esteras corporales aumentadas. Bien. Sabes, la grasa en sí misma no es algo malo, sino una cantidad abrumante, insalubre de grasa. Del arqueotipo Del arquetipo equivocado. equivocado. Sí. Puede ser una causa de diabetes tipo 2 y otras cosas. Por décadas he dirigido centros clínicos con miles de personas. Tuvimos muchos proyectos de investigación que hemos publicado a lo largo de los años. Aprendí que cuando una persona tiene sobrepeso, tiene presión arterial alta, colesterol alto, azúcar en la sangre alta, está preocupada por todo tipo de enfermedades y son conscientes de que eso es por las tablas. Han tratado de perder peso, pero no tienen éxito. Sienten que si tienen que perder 50 libras, no van a poder. Los datos dicen que no necesitas perder 50 libras. Lo que tienes que hacer es calmar el sistema inmunológico, que está en la grasa, que hace que sea mala. Puede que solo tenga que perder 5 libras si es el tipo correcto. Interesante. Hay que deshacerse de la grasa mala, enojada y no Así es, saludable. exacto. No tratar de perder 50 libras, que es difícil. ¿Cuándo se convirtió el sistema inmunitario en algo con lo que te obsesionaste con tu práctica, estudio e investigación? ¿Fue temprano en tu práctica? Cuando comenzamos el Instituto de Medicina Funcional, me resulta difícil de creer que fue en 1991. Estamos en nuestro año 32. Hemos tenido cientos de miles de personas que han pasado por programas durante esos años, profesionales de la salud. Me estaba centrando en cómo los diferentes órganos se comunican entre sí. Me interesaba saber cómo se desarrollaba un trastorno, no solo cómo tratarlo. Estaba preocupado por la causa raíz. Eso fue antes del final del siglo. Empezaban a estar disponibles las nuevas técnicas y herramientas genómicas antes de que empezáramos a descifrar el genoma humano.
A medida que entramos en el siglo XXI y esas herramientas estuvieron disponibles, comenzó a hacer que mucho de lo que habíamos estado especulando en los primeros días de la medicina funcional pareciera más real, porque podíamos ver mecánicamente cómo el hígado se comunica con el sistema inmunológico y cómo el sistema inmunológico habla con el cerebro. Teníamos herramientas para examinar eso desde un nivel mecánico. Voy a terminar la historia diciendo que una vez que tuvimos esas herramientas y pudimos armar el rompecabezas en un marco lógico, nos permitió volver a pensar cuáles son los sistemas en el organismo más afectados que dan origen a 15,000 diagnósticos. Soy muy afortunado porque he viajado más de 6 millones de kilómetros. Es una locura. ¿Quién haría eso en su vida? Pero esa es otra historia. Por eso tuve el beneficio de conocer todo tipo de personas extraordinarias e innovadoras en diferentes disciplinas en todo el mundo. Comencé a armar mi lista de personas que estaban creando un nuevo modelo. Mi esposa Susan fue muy perspicaz y una noche me dijo: Jeff, has conocido a muchas personas en todo el mundo. Siempre hablas muy bien de ellos. ¿Por qué no organizas una reunión? Reúne a líderes y pregúntales, ¿cómo sería el sistema de salud si fuera idealizado? Olvida la licencia, las ganancias, solo habla de la estructura basada en todas las personas de las que estás hablando. Organizamos una reunión en la isla de Vancouver, Columbia Británica en Victoria. Reunimos alrededor de 60 líderes de diferentes lugares del mundo, de diferentes disciplinas. Fue una discusión de 3 días extraordinariamente vital. Todos dijeron que fue muy divertido y deberíamos hacerlo de nuevo. Lo hicimos al año siguiente. En el segundo año se me ocurrió llamarlo medicina funcional. Cuando volví a hablar con el grupo sobre eso, dijeron que no estaban seguros de ese nombre, porque en ese entonces la función se refería a 2 cosas, ya sea medicina geriátrica, disfunción, discapacidad física o medicina psicosomática, un trastorno funcional. Eso podría marginar lo que estábamos diciendo en ese momento, pero no. Yo estaba leyendo la literatura todo el tiempo y cuando empecé a ver artículos sobre neurología funcional, endocrinología funcional, cardiología funcional, estaba reformulando eso como una forma ascendente de mirar usando las nuevas herramientas. Luego eso serían enfermedades patológicas. Quería captar eso como un nuevo término, pero con algo de rechazo, reticencia, el grupo decidió darle una oportunidad. Eso nos llevó a reconocer que había una variedad de procesos centrales en el cuerpo que eran los preventivos, que si estaban desequilibrados, daban lugar a diagnósticos. El sistema inmunológico era obviamente uno de ellos. Otro fue la fisiología digestiva, la comunicación celular, la desintoxicación, la recopilación celular intracelular y la integridad de cómo las células se replican en células hijas sin perder su función. Teníamos 6 características funcionales básicas que podíamos medir fisiológicamente, pero pensamos, ¿podemos priorizarlos en términos de cómo entrarían en un programa de gestión clínica? Porque lo estábamos haciendo en un escenario perfecto. Necesitábamos traducirlos para los médicos, para la práctica. Entonces desarrollamos un programa que fue nuestro primer tipo de herramienta clínica. Si alguien me preguntara de lo que me da más orgullo, sería el desarrollo de ese primer programa que llamamos el programa de las 4R, que significa remover, reemplazar, reinocular y reparar. Hemos enseñado ese programa a cientos de miles de practicantes. Era nuestro programa de restauración gastrointestinal. Comenzamos a hablar sobre prebióticos, probióticos y endotoxemia en 1985. Ese fue mi primer seminario para médicos sobre ese tema. La medicina tradicional estaba avanzando. Cuando finalmente codificamos el programa a principios de la década de 1990, el programa de las 4 Rs era una forma en que los médicos entregaban un programa a sus pacientes que se aplicaban fácilmente, que las personas podían entender, que restauraría la función gastrointestinal, inmunológica y digestiva adecuada. La primer R era remover, quitar cosas malas. Eso podría ser exposición a toxinas, a bacterias, a alimentos contaminados,
alérgenos alimentarios, cosas que ponen tu cuerpo en alerta. La siguiente R fue reemplazar. Es muy conocido en medicina. Nos dimos cuenta que un gran porcentaje de personas sufren de insuficiencia digestiva. Las células de nuestro estómago que secretan ácido clorhídrico, que inicia el proceso digestivo, se llaman células parietales. Aproximadamente el 50% de las personas mayores de 50 tienen células parietales defectuosas, lo que significa que no pueden digerir una carne como debe ser. Cuando las personas dicen que solían comer mucho y estaban bien, pero ahora tienen problemas digestivos después de comer pocos bocados, eso es parte de la fisiología digestiva. Podemos reemplazar esas enzimas digestivas como apoyo. Es la segunda R. ¿Cómo las reemplazas? Con enzimas pancreáticas como la pancreatina o con el hidrocloruro de betaína. Tomando diferentes enzimas. Así es, esa es la segunda R. La tercera es reinocular. Eso se trata de regresar y reparar el microbioma. La comida es el motor para las enfermedades crónicas que afectan a cada una de 2 personas actualmente. Eso es el 84% de 3, billones de nuestros costes sanitarios o por enfermedades crónicas, un gran problema. Eso afecta a nuestra economía porque la mayoría de la gente sabe que Medicare y Medicaid van a quebrar en 20 años porque el 100% de nuestros ingresos federales de impuestos se requiere para pagarlos para esas enfermedades crónicas. Hoy en día, 1/3 del presupuesto de la mayoría de los estados es para enfermedades crónicas a través de Medicaid. Vamos a la salud y a la economía. Luego el clima, el sistema alimentario es la causa número 1 del cambio climático. Desperdiciamos el 40% de los alimentos. Cultivamos alimentos con métodos que agotan el suelo. Hemos perdido 1 billones de acres de tierra cultivable para convertirlos en desiertos, lo que afecta al carbono en el medio ambiente, porque el suelo orgánico tiene el carbono. De hecho, si se construye de nuevo a escala, podría llevarnos de vuelta a la era preindustrial. Además, el carbono entra en los océanos y mata el fitoplancton mediante la acidificación de los océanos. Y que son los organismos unicelulares que son la parte inferior de la cadena alimenticia en el océano, pero producen el 50% de nuestro oxígeno. Por lo tanto, cada una de las respiraciones que se hacen provienen del océano, no de la selva tropical. La forma en que cultivamos la agricultura industrial es perjudicial. La industria de animales de granja es la causa número 1 del cambio climático. ¿Granja industrial? ¿Por qué? ¿Solo por toda la contaminación? Sí, porque utilizamos la agricultura industrial para cultivar. 70% de nuestras tierras agrícolas son para cultivar alimentos para los animales, para el consumo humano. En otras palabras, la soya y el maíz y todas las vacas que no comen hierba, sino que comen maíz y soya, que se supone que no deben comer, y quién sabe qué otras cosas. Además, los antibióticos, luego los productos químicos que se utilizan en la agricultura, fertilizantes, pesticidas y herbicidas que se escurren hacia las vías fluviales. Eso mata las vías fluviales. Hay zonas muertas del tamaño de Nueva Jersey en el Golfo de México por nuestras prácticas agrícolas. Eso se combina para impulsar el cambio climático. Además, 1/5 parte de nuestros combustibles fósiles se destina a la agricultura. Es un problema enorme del que la mayoría no se da cuenta, por lo que el medio ambiente y el clima están siendo impulsados por los alimentos que comemos. Luego la gente no entiende la calidad de los alimentos que comemos. Los alimentos procesados, aceites refinados, azúcares, productos químicos. Los aditivos afectan el comportamiento. Sabemos, por ejemplo, Luis, que en las prisiones, si das a la gente una dieta saludable, se reduce la violencia en la prisión un 56%. Si añades un suplemento vitamínico, se reduce un 80%, porque todos están nutricionalmente agotados. Tuve un paciente, era un tipo que estaba en la cárcel, un asesino. Me escribió una carta hace años, decía: he seguido tu programa en la cárcel, me di cuenta de que era un asesino. Mi comportamiento fue muy violento toda mi vida. Cuando cambié mi dieta, me convertí en una persona totalmente diferente. Ahora estoy agradecido por haber recuperado mi vida. ¿Así que crees que nuestra dieta también determina nuestro comportamiento? Exacto, hay pruebas claras sobre eso. Leí un estudio que mostraba que las personas que comen muchos carbohidratos, azúcares y almidones tienen un comportamiento más violento. La gente come aceites refinados, que son el 10% de nuestras calorías, y todo eso lo ponemos en nuestra comida. Está en todos los alimentos procesados que han llevado al aumento de homicidios, violencia y suicidios en todo el mundo. Hemos elevado estos omega 6 refinados y bajos
en omega 3. La evidencia de cómo afecta el comportamiento mueve la pobreza, mantiene a las comunidades pobres abajo. La comida marca a estas comunidades de manera desproporcionada. Todo esto sucede al mismo tiempo. Los niños no pueden aprender en la escuela porque están comiendo Doritos y Coca-Cola, pero pueden concentrarse y aprender. Su comportamiento es errático y estos productos que alteran su comportamiento, 1 de cada 6 niños tiene algún problema de neurodesarrollo, que es enorme en este momento, afecta a 1 de cada 10 niños. El 14% de los niños tiene TDAH y 1 de cada 10 niños está medicado. ¿Crees que el TDAH puede reducir si tenemos una mejor dieta o es algún problema del cerebro? Absolutamente, no es un problema del cerebro, es un problema del cuerpo. Es causado por nuestra dieta y por las toxinas ambientales. He tenido cientos de pacientes con TDAH que han transformado sus vidas. Precisamente hablamos sobre la serie de documentales que hice, Watch My Beautiful Broken Brain. Hablé con un hombre en un balneario ruso en Nueva York el otro día. Me dijo, vi su serie, he tomado medicina para TDAH toda mi vida y al ver la serie me ayudó a dejarla. Es decir, tienes salud económica, tienes justicia social y tienes los problemas de pobreza, tienes el clima, el medio ambiente, tienes educación, todo está conectado. El problema es que la mayoría de la gente no conecta los puntos. La mayoría no se da cuenta que estamos en una situación por culpa del dinero en nuestros sistemas alimenticios. Sí, es cierto. Estás midiendo cuánto y cómo, ya sabes. Hay algunos grupos de prensa que presionan. No mencionaré quién, puedes hablar de ciertas cosas por un patrocinador que está financiado. Oh, sí. No podemos hablar negativamente de una marca o un producto por eso. Sí, es cierto, lo es. No puedes cubrir este tema porque obtenemos nuestra financiación de este patrocinador. Puedo contarte una historia de un programa que ya no se emite. Estaba en el programa de Martha Stewart trabajando con un productor. Estábamos hablando de ponerse sano, hacer ejercicio y desintoxicarse. Martha tenía a su entrenadora allí y el productor dice, vamos a tener que hacer parte del segmento sobre los lácteos y cómo son una gran bebida de recuperación deportiva. Y yo dije, siento decirte, pero existe toda esta evidencia de que no es cierto. Así que descargué todos los documentos científicos detrás del hecho de que los lácteos no son una bebida deportiva. Él dice, lo sé, pero tenemos que hacerlo porque este anuncio está patrocinado por el Consejo de Productos Lácteos. Si alguna vez has estado en televisión, sabes que los expertos no tienen notas, ni tarjetas de entrada, ni teleprompters. Tienen que saber lo que hacen. Bueno, esta entrenadora tenía todas estas tarjetas de referencia de por qué los productos lácteos son un gran alimento y una bebida deportiva. Es insidioso, así que pensamos que estamos recibiendo noticias de médicos, especialistas o expertos y nos dejamos influenciar por ellos. La evidencia es tan clara que la industria está financiando fuertemente la ciencia y la ciencia corrupta. Por ejemplo, los endulzantes artificiales, el 99% de los estudios realizados por la industria alimenticia muestran que son seguros. El 99% de los estudios científicos independientes encuentran que no son seguros. Si tu industria financia un estudio, tienes de 8 a 50 veces más probabilidades de encontrar un beneficio positivo para tu producto. Mira a la Asociación Americana del Corazón, la Asociación Americana de Diabéticos, la Asociación Americana de Nutrición, la Asociación Americana de Nutrición Dietética. Todos ellos son financiados por la industria alimenticia. Si miras es Coca-Cola, Pepsi, Cargill. Es aterrador ver cuánto dinero es. Tienes el cereal Trix como beneficioso para el corazón. Cereales saludables, Coco Puffs, Lucky Charms. Trix tiene 7 cucharadas de azúcar, tinte rojo, azul, amarillo. Te mueres. Todo está ahí. Es un alimento saludable para el corazón. ¿Por qué? Porque reciben $300,000 por cada vez que ponen esa marca en su caja. Sí puede ser. Eso está ocurriendo a nivel mundial. Hay una gran batalla en Malasia porque Nestlé ha promovido la bebida llamada Milo, que nunca he oído hablar de ella, pero es una gran bebida en el mundo en desarrollo, en Asia y en América del Sur. Es básicamente Ovaltine. Es una bebida malteada con azúcar que tiene el mismo índice glucémico que Coca-Cola. Tienen atletas en sus personajes deportivos y como una gran bebida para la salud. Tienen este comercial. Era un cantante filipino cantando un rap sobre cómo todo el mundo que es un niño tiene una energía de 4 a 5 niños. Tienen esta cosa llamada la brecha de energía. Yo estaba en una conferencia médica. ¿Qué significa una brecha de energía?
Estuve en una conferencia médica con 1,500 doctores y pregunté, ¿alguien ha escuchado sobre esto con 4 o 5 niños? No, ellos lo han inventado completamente y dicen que los niños necesitan Milo para una brecha de energía. Este tipo que vive en Malasia los llamó por esto y salieron con una enorme campaña de propaganda contra él para desacreditarlo, manipular los hechos y mentir. Yo estaba viendo todo esto, es increíble. No es un accidente que estemos en esta situación. Vaya, la manipulación, sí. ¿Y crees que toda la información del dolor crónico y la enfermedad puede ser eliminada con los alimentos que comemos o es causada por los alimentos? A menos que sea causada por un accidente de coche o algo así. Soy médico en medicina funcional. Dirijo el Centro de Medicina Funcional en la Clínica Cleveland. Miramos las causas de enfermedades, que son muchas. Está el medio ambiente, el estilo de vida, la genética. Todos afectan a estos diversos sistemas en tu cuerpo. Siempre decimos que hay 5 causas en todas las enfermedades basadas en la influencia de la genética y combinado con su estilo de vida de toxinas. Las toxinas ambientales no son tu culpa. Es el hecho de que ponemos 80,000 químicos en el medio ambiente, 3,000 aditivos alimenticios que comemos cada año como estadounidenses, alrededor de 3 a 5 libras. Es aterrador. Hay metales pesados y pesticidas en todas partes. Estamos expuestos a muchas toxinas que hacen que la gente se enferme. Infecciones que podemos obtener, ya sea virales o bacterianas. Las enfermedades del Lyme, infecciones por garrapatas, alérgenos, cada vez más comunes en nuestra sensibilidad a los alimentos. Las cosas en las que tu cuerpo crea una respuesta inmune, como el gluten o los lácteos, son grandes. Luego la mala alimentación y el estrés, todo contribuye a la enfermedad, pero la causa más grande es la comida. Afecta. Lo que es asombroso es que no es solo un poco, como decir, oh, mis migrañas, mi artritis o mi intestino irritable, sino conectan los puntos entre cómo se siente y los alimentos que consumen. Cuando se cambia, la gente tiene transformaciones muy rápidamente. Rápidamente. El peso y el dolor se van. Siempre digo que la comida es medicina, no como el medicamento. Trabaja más rápido, mejor y más barato que casi cualquier droga. Tenemos personas diabéticas tipo 2 y quedan fuera de la insulina en una semana, dejando de tomar sus medicamentos. Hubo un gran estudio publicado sobre una intervención de la dieta cetogénica para los diabéticos tipo 2. No creo que sea para todos, pero en un punto extremo en el que tu metabolismo está tan roto, puede ayudar a restablecerlo, reduciendo los carbohidratos a 30 gramos al día y ayuda con una dieta rica y saludable. Consiguieron que el 100% de las personas diabéticas en un año dejaran su medicina principal para la diabetes. El 94% dejara la insulina o la redujera, con una pérdida de peso promedio de 30 libras y 12% del peso corporal. Sin precedentes en la investigación, porque los alimentos aplicados de la manera y dosis correcta para la persona adecuada es la droga más poderosa. Sí, ahora bien, esto es lo que tú hablaste en el libro, que has estado estudiando 40 años. Hice la cuenta. Años. Comencé en 2018. Me inicié en 1978 en la universidad. Así estoy de viejo. Esta es la cuestión. Tienes 11 libros, bestsellers del New York Times. Probablemente has escrito ¿cuántos libros? En total 14 libros. 14 libros, 11 New York Times, incluyendo este, ¿qué carajo debo comer? Y durante 40 años has estado estudiando los alimentos y dices que incluso los expertos están confundidos por la ciencia que son. Entonces, ¿cómo es? Vengo aquí, puedo hablar contigo. No creo que conozca todas las respuestas, pero sé de lo que estoy hablando. En otras palabras, he pasado mi vida estudiando una dieta baja en grasa. Me he dedicado toda la vida al estudio del veganismo. Estoy buscando lo que funciona. La otra cosa, sé que no soy un académico. Investigo, pero no es así como empecé. Soy un médico que ejerce. Lo que ha ocurrido a lo largo de los años es que llega lo último, lo pruebo. Veo lo que pasa, observo al paciente, viendo decenas de miles de pacientes, haciendo miles y miles de pruebas de laboratorio a lo largo de los años, viendo lo que pasa con la gente cuando cambia su dieta y cómo responde su biología. Ese es el mejor laboratorio que se puede ver. Y es que hasta ahora yo mismo lo he notado. Fui vegetariano durante 10 años. Veo fotos mías cuando tenía 28 y estoy muy escuálido a pesar de que comía muy sano, corría 8 kilómetros al día, hacía yoga todo el tiempo y me veo ahora haciendo mucho menos ejercicio. Tengo más masa muscular que cuando tenía 28 años, porque aprendí a cambiar mi dieta. Sabemos que ese es el tipo correcto de la dieta alta en grasas y la proteína adecuada en cualquier aumento de la masa muscular. Acabo de hablar por teléfono con un amigo que dice, hice la dieta vegana, 3 días en ella y como que no puedo levantar más pesas. Pero luego ves algunos atletas que son todos veganos y que han ganado masa muscular y fuerza en sus vidas. Tal vez estén tomando esteroides, no lo sé. ¿Crees que sí?
¿Crees que viviendo un estilo de vida vegetariano, vegano, totalmente vegano o vegetariano, es difícil ganar masa muscular? Es difícil, no es imposible. Es decir, si realmente trabajas en ello y realmente te esfuerzas, hay grandes atletas veganos por ahí, pero nunca ha habido una sociedad vegana históricamente voluntaria. Cuando miras eso, Ninguno. nunca exclusivamente vegano. Siempre tenían algo de comida animal como los okinawenses o algo así. Cazadores y recolectores. Teníamos 800 especies de plantas. Teníamos una dieta muy rica en plantas, pero también incluíamos animales salvajes cuando podíamos atraparlos. Sí, exactamente. Es parte de nuestra historia evolutiva. Nuestro cuerpo está bien adaptado y la proteína en las verduras es diferente. Por ejemplo, hay algo llamado leucina, que es un aminoácido limitante de la tasa de síntesis muscular. En otras palabras, para construir el músculo se necesita este aminoácido. Y es muy bajo en proteínas vegetales, muy alto en proteínas animales. Entonces, ¿por qué no llevar una dieta basada en plantas y luego tomar el suplemento? Podrías, he visto monjes veganos, no voy a obligar a la gente a no hacerlo, pero es muy difícil de hacer y tienes que saber lo que estás haciendo. Veo a la gente todo el tiempo, inicialmente cuando cambian de una dieta americana procesada a una dieta vegana, van a mejorar mucho, pero el verdadero problema es, comparado con que ellos han estado mirando a lo largo del tiempo en grandes estudios a las proteínas animales, vegetales y esas cosas, lo que la gente hace. Hay un estudio de omnívoros vegetarianos veganos que fue de 245,000 personas. Era un estudio de observación, pero no encontraron ninguna diferencia en los resultados. El estudio de 42 países sobre el consumo de alimentos durante largos periodos de tiempo mostró que la gente que tenía grasa animal y proteína mejoró en comparación a las personas que se centraron en los granos de cereales, menos enfermedades del corazón. Otro estudio que acaba de salir con 135,000 personas en 18 países en 10 años, hubo una mejora cuando las personas tenían más grasas buenas, menos granos de cereales y más proteínas animales. Sí, no es un factor de riesgo. Estos estudios son difíciles de interpretar a veces porque son observacionales, pero se miran estudios en los que se interviene dando a la gente dietas altas en proteínas grasas con muchos vegetales. Las personas mejoran metabólicamente. Es muy difícil llevar una dieta de bajo índice glucémico. Si eres vegano puedes, pero es muy difícil. Tengo una amiga que hace dieta keto y es vegana. Es diabética tipo 1 y lo hace excelente. Disciplinado. Sí, es súper disciplinada al respecto. Es un reto. Sí, creo que ya sabes lo que pienso de la carne honestamente. Lo pongo en el libro a gran detalle y es confuso para la gente. Depende de los factores de la carne. Quiero decir, cómo lo obtienes, el medio ambiente y ver cómo es alimentada, el estrés de la misma, cómo es procesada, todo. Totalmente. La gente dice que no deberíamos comer carne porque es malo para los animales y para el medio ambiente. No deberíamos comer carne de fábrica. Eso es realmente malo para los animales y el planeta. Es malo para nosotros porque la calidad de la carne es muy pobre. Pero digamos que un alce salvaje o un bisonte alimentado en hierba. Resulta que estos animales en realidad tienen mayores niveles de grasas omega 3, mayores niveles de antioxidantes y minerales. Los nutrientes y las grasas beneficiosas en realidad son una gran fuente de proteínas y no hacen daño como pensábamos. Cuando miras los estudios que mostraron que había daño, la razón por la que muestra eso es porque cuando haces un estudio observacional, le das a la gente un cuestionario cada año a 10,000 o 100,000 personas sobre qué comiste la semana pasada, si puedes recordar, y la gente responde de acuerdo a lo que cree que debe responder muchas veces. Si la carne es mala, va a subestimar la cantidad de carne que está comiendo. Durante la época de estos estudios, la carne era considerada como mala. Las personas que comen carne no se preocupan por su salud, fuman y los datos lo demuestran. Cuando observas los factores de estas personas, hay características que se pueden leer en los estudios. Tenían sobrepeso, fumaban, bebían, no comían frutas y verduras, comían más alimentos procesados y más azúcar, por supuesto, estaban más enfermos. Vaya. Ahora una de las 3 reglas básicas de los alimentos por las que te riges. Bueno, Sí. ya sabes, yo siempre hago bromas porque solía enseñar a varias iglesias y dicen, si te haces una pregunta cuando estás comprando, ¿hizo Dios esto o lo hizo el hombre? ¿Dios hizo los Twinkies? No. ¿Dios hizo el aguacate? Sí.
Una regla bastante simple. Puedes incluso llevar eso a un extremo lógico. Dios hizo una vaca de corral, Dios hizo una vaca alimentada con pasto. Puedes ir por ese camino. Ese es el primer principio. El segundo principio, que comemos principalmente una dieta rica en plantas. Dieta llamada rica en plantas. 80-20, ¿correcto? Sí, el 80-70% de tu alimento debe ser verduras, frutos secos, semillas, frutas, alimentos integrales. Y el tercer principio es que necesitamos muchas grasas buenas, aguacates, aceite de oliva. Hay controversias sobre algunos. Los frutos secos y las semillas son buenos. También hay un debate sobre las grasas saturadas que podemos consumir como los aceites refinados. Necesitamos grasas buenas, plantas bajas en almidón, azúcar y ya sabes, aléjate de los alimentos procesados. Ahora, ¿eso debería ser cierto para todos o depende de tu tipo de cuerpo, tipo de sangre pura, genética pura? Bromeando, yo llamo a esto la dieta vegan porque estaba sentado con dos amigos, uno paleo y uno vegano, y estaban peleando. Yo estaba en medio de ellos y les dije, entonces debo de ser vegan. Yo estaba bromeando. Luego se me ocurrió que había más en común que diferencias. Podemos llegar a estos principios nutricionales con los que nadie va a estar en desacuerdo. Nadie cree que deberíamos comer mucho almidón y azúcar. Todos piensan que deberíamos comer más plantas, que si comemos proteína animal debemos comer solo criados de forma sustentable, alimentados con hierba. La proteína debemos comer pescado, pero solo debe ser el pescado bajo en mercurio y en toxinas. Que no haya sobrepesca en los océanos. Si se trata de agricultores, debería ser sostenible. Deberíamos comer muchas grasas buenas. Hay unos pocos marginales aferrados al dogma de las grasas bajas, pero eso ya es cosa del pasado. Nadie piensa que deberíamos consumir pesticidas, herbicidas, que no deberíamos tener 3 libras de aditivos alimenticios por persona cada año. Nadie piensa que deberíamos comer esas cosas, como alguien que fuera a decir, bueno, deberías poner más hidroxitolueno en tu ensalada. Esas son cosas que se insertan en nuestras dietas. Esos son los principios que trato de esbozar y es adaptable. Pero ¿qué pasa con los granos y los frijoles? Bueno, a algunas personas les va bien, a otras no. Realmente es individual, pero yo hablo de que si vas a hacerlo, lo debes saber. Estos son los granos que debes comer. Esto es lo que debes y no debes hacer. El gluten, ¿por qué es un problema? ¿Para quién es un problema? No, no lo es. Eso tiene un impacto. Piensa en nuestras dietas en un estado natural. Comemos miles de moléculas de la naturaleza. Las llamamos nutrientes vegetales. Entran en nuestro cuerpo, se distribuyen a nuestras células. Funcionan como las drogas. Funcionan en los mismos sistemas corporales en los que funcionan las drogas, pero tienen una personalidad diferente, son adaptógenos. Si tuviéramos que comer drogas en nuestra comida, piensa en lo que sucedería cada vez que comiéramos. Sería un desastre. La evolución es el estudio científico más grande jamás realizado sobre cómo manejar de manera segura la salud humana basada en la ingesta natural de alimentos y productos naturales. Aprendí mucho de mi visita y he realizado varias visitas sobre cómo las diferentes filosofías se traducen en un régimen de tratamiento completamente diferente, los cuales tienen beneficios dependiendo de cuándo se usan de la manera correcta. En la sala de emergencias, en cualquier crisis, probablemente queramos moléculas individuales en el control de la salud, la función y la longevidad saludable. He dicho esto a las personas No hay problema. que he tenido la fortuna de conocer. Y hubo una coincidencia. Al leer tu biografía, creo que te pasó más de una vez. En un periodo de un par de meses, tuve 3 encuentros diferentes que podrías considerar fortuitos, pero reconozco que estaban muy conectados y probablemente no fortuitos. Primero tuve una conversación con un coinvestigador de la Escuela de Medicina de la Universidad de Vanderbilt sobre una nueva molécula que estaba estudiando y que era muy útil para mejorar el sistema inmunológico y reducir la presión arterial. Nunca pensé que la presión arterial estuviera asociada con el sistema inmunológico, pero él me mostró el mecanismo por el cual eso se relaciona. Puedo hablar de ello, pero no quiero aburrirte. Entonces, la molécula se llama 2-hidroxibenzilamina, abreviado 2-HOBA. Era interesante, quería saber cómo llegar a esa molécula. Me dijo que no hicieron una evaluación, que solo observaron el consumo histórico de alimentos y descubrieron que había un alimento que parecía tener un nivel alto. Es un alimento llamado trigo sarraceno tartario. Nunca había escuchado de eso antes en mi vida. Me pareció interesante. Luego otro colega me invitó a ir al Centro Anual de Control de Salud de Harbin, China.
la gran ciudad más septentrional, con 28 millones de personas entre Corea del Norte y Rusia. Iba a hablar con 8,000 médicos chinos sobre medicina funcional. Mi anfitrión y guía era un médico de Shanghái. Hizo un doctorado en los Estados Unidos. Era doble ciudadano. Pasamos la semana juntos, de regreso de Harbin. Había un tifón en Shanghái y dijo, Jeff, ¿qué tal si no tomamos un avión porque el aeropuerto está cerrado y tomamos el tren bala? Eran 3,540 kilómetros. ¿El tren bala? El tren bala de Harbin a Shanghái. ¿Cuántos kilómetros? 3,540, hasta el centro de China. Lo pensé como una buena experiencia. Iba a ser 400 Una kilómetros locura. por hora. Es libre de vibraciones. Es como si China pasara como un diorama y estuviera No puedes sentado ver en el nada, auto. es como un zumbido. Recorres kilómetros y kilómetros de campos y de repente aparece una ciudad de 10 millones de personas y luego de nuevo ves campo. A mitad del viaje le dije que tenía una pregunta rara, que me había interesado con algo llamado trigo sarraceno tartario del Himalaya, que si sabía algo al respecto. Fue asombroso. Fue como si el tren se detuviera y estuviéramos en imagen congelada en todo el tiempo. Sus ojos se agrandaron, me miró y creyó que estaba bromeando. Me dijo que había estado buscando a alguien en los Estados Unidos con quien colaborar. Ellos son los expertos mundiales en los compuestos bioactivos en el trigo sarraceno tartario del Himalaya. Su grupo de investigación Vaya, es el grupo en China que estaba trabajando más en eso. asombroso. Así desarrollamos una sociedad. Luego llegué a casa y la tercera parte de la coincidencia es que antes de irme de viaje le conté a mi querida colega Trish Eury, que ha trabajado conmigo durante 26 años, la historia del trigo sarraceno tartario. Mientras yo no estaba buscando dónde estaba creciendo en los Estados Unidos. Solo pudo encontrar a una persona que era un ex profesor de agricultura de la Universidad de Cornell, jubilado, y su esposa enfermera, que vivían en Angélica, Nueva York, que tenían una pequeña granja en la que cultivaban trigo sarraceno tartario. Vaya. Las únicas personas en los Estados Unidos. Cuando regresé, mi interés había alcanzado su punto máximo. Nos pusimos en contacto y fuimos a Angélica. Ahora somos dueño de Angélica Farms. Asombroso. Resulta que él, por toda una serie de coincidencias, pudo conseguir semillas artesanales del USDA, que eran las antiguas semillas originales de trigo. Ahora Es tenemos increíble. una agricultura orgánica de trigo sarraceno tartario del Himalaya, con agricultores cooperativos. La razón por la que digo esto y estoy tan interesado en esa comida es porque era una comida estadounidense traída por nuestros antepasados coloniales, porque es muy resistente, no necesita fertilizante, ningún subsidio ni riego. Es resistente porque crece en las estribaciones de las montañas del Himalaya, pero se perdió hace unos 200 años y ya no estaba en la agricultura de Estados Unidos. Me interesé mucho porque la actividad inmunológica y el nivel de los nutrientes del trigo sarraceno tartario del Himalaya es de 50 a 100 veces más alto que cualquier otro tipo y alimento vegetal. Es un superalimento que da la capacidad de fortalecimiento inmunológico. Hemos estado haciendo investigaciones clínicas para observar su efecto sobre las células inmunitarias. Hemos realizado pruebas de campo para ver qué sucede si volvemos a nutrir el suelo para mejorar los fitoquímicos y la planta. Somos los primeros en el mundo en producir este trigo. Todo es parte de la historia inmune en la que he estado interesado en los últimos años. Es una historia fascinante. Tendré que preguntarte cómo puedo conseguir un poco después. Te vamos a enviar un poco, no te preocupes, te va a llegar. ¿Cuáles son los 5 alimentos principales como ese para ayudar a impulsar el sistema inmunológico de forma natural? Y las cosas principales que debemos evitar comer que lo dañan. Bueno, puedo tener una pequeña discusión contigo sobre Sí. la palabra impulsar. Claro. No soy creyente de eso en ninguna forma. ¿Cuál es una Déjame mejor decirte palabra? por qué no me gusta. Durante la pandemia de SARS-CoV-2, vimos que los sistemas inmunológicos de muchas personas estaban fuera de control, estaban hiperinflados. Si tuviéramos que estimular su sistema inmunológico, ¿suena como una buena idea? No, de hecho no. Estábamos tratando de atenuar el sistema Interesante. inmunológico. ¿Fortalecer llamo- o Yo lo llamo equilibrio. armonizar? Sí,
Porque el sistema inmunológico es inteligente. Si le das las cosas adecuadas, encuentra su punto de descanso adecuado. Sí. Hay 5 inmunoidentidades diferentes que son arqueotipos diferentes de desequilibrio inmunológico. Cada uno de ellos representa una personalidad diferente en cuanto a cómo las personas experimentan los síntomas. Si puedes comprender esos tipos inmunológicos, puedes equilibrar tu sistema inmunológico de alguna manera. Y esa es la personalización de la ¿Cuáles son inmunidad. esas identidades? Hay un estado que es una función hiperinmune. Eso sería una persona que es hipersensible, padece de inflamación, dolor en las articulaciones. Hay personas con esas variantes que son tipos de trastornos preautoinmunes, de la tiroides o del espacio articular. Hay un tipo inmunosuprimido donde son susceptibles a resfriados y gripes. Siempre se enferman. Hay otro grupo de personas que tienen lo que llamamos sistemas inmunitarios latentes. En realidad, no están suprimidos, simplemente están inactivos. Les falta un eslabón para ponerlos en plena actividad y equilibrio. El quinto es un sistema inmunológico equilibrado. Es lo que todos queremos. Es todo lo que queremos. En base a esas 5 identidades inmunes, cuando entendemos cuál es la nuestra, podemos comenzar a adaptarnos para estar Ese en es el armonía. principio. Eso es lo que estábamos haciendo en Big Bold Health, una pequeña empresa en la que decidí concentrar mi energía porque sentí que era un campo que no había recibido la atención que merecía. ¿Cómo sabemos qué identidad tenemos? Tenemos un cuestionario, ese es el primero. Tenemos todo tipo de pruebas que podemos hacer que son costosas y sofisticadas, pero para comenzar tenemos un cuestionario de identidad inmune que es muy simple de completar. ¿Dónde se consigue? ¿Hay un enlace para eso? www.bigboldhealth.com. BigBoldHealth.com. Hay un cuestionario. Es un cuestionario de 30 preguntas. Es un buen comienzo, ¿verdad? Un amplio. El inmunotipo puede cambiar. No es definitivo. Tiene que tomarse anual, Así es. cada década, ¿verdad? A medida que envejecemos, lo que hemos aprendido los últimos años ha sido poderoso, ¿no? Pensábamos que Estados Unidos era la nación más saludable del mundo y tuvo uno de los peores resultados de COVID en términos de enfermedad grave y hospitalización e incluso muerte. De todo el mundo, ¿verdad? Sí, éramos el peor país de todos los países ¿En serio? del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, muchos pensamos que fue porque tenemos más personas mayores, pero no es el caso. Fue únicamente una consecuencia de nuestra demografía. El hecho de que nuestro sistema inmunológico está comprometido en este país, eso me anima a involucrarme más. No entendemos que todos estamos trabajando en este margen sin mucho espacio. No tenemos mucha reserva. Nuestra resiliencia está comprometida. Vivimos con eso porque siempre tenemos las opciones de medicamentos, antibióticos, antiinflamatorios y antirreumáticos. Pero todo eso tiene implicaciones adversas para la salud. ¿No es mejor equilibrar nuestro sistema inmunológico para la resiliencia? Ese es el modelo de medicina funcional. Me encanta eso. Se trata más de rendimiento y equilibrio Sí. en lugar de vivir al margen y tomar medicamentos cuando sea necesario para enmascarar los síntomas o sentirnos un poco mejor, pero va a crear más efectos negativos a largo plazo para el sistema inmunológico y el sistema general de nuestro cuerpo. Muy bien dicho. Veamos el ejemplo de los atletas de resistencia. Tienen mucha susceptibilidad a las infecciones y esto es ¿Por bien qué? conocido. Porque presionan mucho a su Así es, sistema inmunológico. están comprometiendo la resiliencia de su sistema inmunológico porque no están recibiendo todo lo que necesitan. Cuando estás renovando el sistema inmunológico más rápidamente, necesitas más cosas para reponer. Si eres un atleta y lo que te preocupa es obtener suficientes calorías, pero no me preocupa cuáles son, terminas con insuficiencias marginales potenciales de varias cosas que son necesarias para una función inmunitaria adecuada. Una de esas familias de nutrientes que la mayoría de las personas no ponen en su lista son los flavonoides. Siempre ponen vitamina C, zinc, ácido fólico o vitamina B12, pero no ponen los flavonoides. Flavonoides.
¿Qué es eso? Son las sustancias químicas vegetales de las que he estado hablando que son parte de la orquesta del trigo sarraceno. Hemos descubierto en el campo de la bioquímica nutricional lo que antes considerábamos desperdicios en nuestra alimentación. Pensábamos que no eran nutrientes esenciales, que no íbamos a contraer el escorbuto, beriberi o la pelagra si no consumimos flavonoides. Pero sí hay una reducción en tu resiliencia celular porque son los agentes en nuestra dieta que le dicen a las células cómo comunicarse entre sí a través de la comunicación intracelular. Es extraordinario. Probablemente hayas oído hablar del SIRT1 y AMPK y todo este tipo de cosas que están sucediendo en la longevidad, la nutrición y la medicina que se relacionan con los mecanismos por los cuales los flavonoides operan en el nivel celular. El resveratrol es un flavonoide. Es un flavonoide. Sí. Estoy tomando un suplemento de resveratrol. Sí, eso es lo que creemos que está dirigiendo la orquesta, porque la forma en que nuestro cuerpo ha aprendido a operar es con cuerdas, percusión, metales, todo junto. Sí, todo. Sí, con la batería y todo junto. Hablemos de los alimentos. ¿Cómo voy a hacer la pregunta con la redacción correcta? ¿Cuáles serían los 5 alimentos principales para equilibrar nuestro sistema inmunológico? Bueno, yo empezaría. La razón por la que me estoy cubriendo un poco Sé es que hay que, suplementos también. bueno, cuando digo alimentos, podrían ser bayas, pero no se puede vivir solo de eso. Aunque puede ser un complemento, porque son todos los flavonoides y polifenoles, pero ese alimento no puede sustentarte de por vida. Tendrías que comer otra cosa, pero incluiría bayas y cítricos. Igualmente, no se puede vivir únicamente de naranjas, mandarinas y limones, pero también consumiría cúrcuma. ¿Cúrcuma? Sí. Sabemos que eso tiene un efecto muy poderoso. He usado el resveratrol como ejemplo con cacahuates, pieles de cacahuate y pieles de uva. Tiene su beneficio. Yo usaría ajo y la familia Allium, cebollas, que son muy ricas en nutrientes inmunoactivos. Voy a dar una ilustración cuando digo que son ricas. Es importante para poner las cosas en perspectiva. Si me pregunto, ¿cuántas cebollas necesitaría comer para proporcionar la misma cantidad de nutrientes inmunoactivos que se encuentran en una porción de trigo sarraceno tartario? A pesar de que las cebollas se denominan alimentos con alto contenido de flavonoides y quercetina, la quercetina es uno de los miembros de la familia. Santo cielo. Las personas no van a comer 10 libras de cebollas. Cuando digo que es un alimento rico en flavonoides, es alto en relación con otras cosas como la lechuga o la carne, porque la carne casi no tiene flavonoides, pero en relación con los alimentos cargados, todavía es relativamente bajo. ¿Cuáles son los otros alimentos cargados, además del trigo sarraceno? Bueno, el trigo sarraceno común es bueno. Es muy bueno. Pero no tanto como el que dices. El trigo sarraceno común es 50 veces más bajo que el trigo sarraceno tartario, pero sigue siendo más alto que cualquier otra cosa. La mayoría de los cereales integrales son ricos en vitaminas, minerales y polifenoles inmunoactivos. Pero, ¿qué pasa con el gluten? Porque existe una gran ¿En el trigo preocupación. sarraceno? El trigo sarraceno no tiene gluten. No tiene gluten. No sé por qué le pusieron trigo en el nombre porque no está relacionado genealógicamente en absoluto con la familia de las gramíneas y el trigo. Bien. Es un producto sin gluten. ¿Puedo nombrar productos sin gluten que sean productos de alto fortalecimiento inmunológico? Hay algunos de los antiguos no relacionados con productos verdes. La avena es un ejemplo, no tiene gluten. La avena orgánica tiene un alto contenido de fitoquímicos que fortalecen el sistema inmunológico. Tienen lo que se llama betaglucano. Hay dos partes principales de su sistema inmunológico. Existe el sistema inmunitario innato, que es tu primera línea de defensa, y el sistema inmunitario adaptativo, que es la inteligencia que recuerda a lo que has estado expuesto. Eso incluye la inmunización y el ser inmunizado contra algo. El betaglucano y la avena activan la primera línea de defensa, que es un sistema inmunitario innato.
Hay algunos ejemplos de cosas que uno podría incluir que proporcionarán esos nutrientes. ¿Cuáles? Me gustan las listas. ¿Cuáles serían los 5 alimentos principales que ayudan a superar una enfermedad crónica y ayudar a vivir más tiempo? Estamos hablando de estos como una especie de alimentos secundarios que ayudan al sistema inmunológico. ¿Cuál crees que son los alimentos que ayudan a superar enfermedades crónicas y vivir más tiempo en general? Bien, voy a comenzar diciendo lo que esos alimentos no deberían hacer y luego voy a decir qué alimentos harán lo correcto. No quieres alimentos que activen tu nivel de azúcar en la sangre. Ese es un principio que se relaciona con prácticamente todas las enfermedades crónicas cuando el nivel de azúcar en la sangre está fuera de control. Alto nivel de azúcar en la sangre. A eso se le llama el efecto glucémico de la comida. Glucémico se refiere a cuánto se eleva el nivel de azúcar en la sangre. Ahora sabemos que cualquier alimento que tenga la capacidad de modificar al no elevar el nivel de azúcar en la sangre después de comerlo, tendrá un impacto valioso en tu salud general y en la función del sistema inmunológico. Sí. Así es. ¿Qué alimentos mantienen el nivel de azúcar en la sangre bajos? Como ha dicho maravillosamente Michael Pollan, son alimentos que están mínimamente procesados, porque una vez que comienzan a procesar un alimento para simplificarlo y descomponerlo en sus componentes, aumenta sus efectos de aumento de glucosa. La naturaleza física de un alimento integral, incluso si tiene los mismos nutrientes en la etiqueta que un alimento procesado, tiene un efecto mucho más beneficioso sobre la salud. Una manzana puede tener mucho azúcar, pero... Al contrario del jugo de manzana. ¿Sí? ¿Que se procesa? Exacto. Sí. O incluso el puré de manzana, cuanto más procesado, más efecto negativo tiene el azúcar en la sangre. Vaya. Las personas piensan que el juego es saludable, ¿verdad? Bueno, uno de los problemas que estamos teniendo en este momento es que los padres están tratando de hacer un buen trabajo con sus hijos y están quitando los refrescos, pero les dan jugos mucho azúcar, que son muy altos en azúcar. Es azúcar natural, pero sigue siendo azúcar y tiene un índice glucémico alto o una influencia de alta glucosa. Estamos aprendiendo muchas lecciones. Desafortunadamente, la industria de procesamiento de alimentos puede manipular a los consumidores para que hagan suposiciones o conclusiones falsas. Hay personas como tú que son buscadores de la verdad, que están diciendo la historia real para que las personas puedan tomar decisiones más informadas. Cuando estamos lastimados tendemos a lastimar a los demás. Tienes que darte cuenta de que no puedes cambiar eso. Ni lo hiciste o dijiste, pero puedes cambiar lo que haces para seguir adelante.